acá estamos Está frío. Sí, sí, la veo. Mantita en las piernas. Con mañanita. Falta la mascota, ¿no? Falta tejer, nomás ya está completa la abuela. Bueno, a ver, me parece que un tema que se va a hablar mucho hoy tiene que ver con estos allanamientos, con las situaciones imperantes que se viven en las organizaciones sociales, con esta denuncia de que más de la mitad de los comedores no existen, o menos, un poquito menos de la mitad de los comedores no existe, que hizo el ministerio de Sandra Petovelo, ¿sí? Los 27 allanamientos, donde, bueno, se investigan. Cuando abrieron, hace 4 meses aproximadamente, abrieron la línea esta de denuncia, más de 13.000 denuncias llegaron. Bueno, hoy hay cerca de 1.000 investigaciones en cierre, 924 si mal no recuerdo ese número exacto. De esas, ¿no es cierto?, muchas empezaron a dar resultados. Ayer hubo 27 allanamientos donde se llegaron a casas de dirigentes sociales, donde se encontraron dólares, bueno, se secuestraron muchos elementos probatorios de esta situación. Lo escuchaba Eduardo Beliboni hablar de una persecución política. La realidad es que hay más de 4 meses de investigación, Eduardo Beliboni. O sea, todo el mundo venimos hablando hace mucho tiempo de estos cuadros extorsivos que se arman. Lo que pasa es que hay que abrir el juego a 3 situaciones distintas para entender lo que está pasando. O sea, por un lado, estamos hablando de esto que se habla de los comedores, donde hay comedores inexistentes, uno que funcionaba dentro de un country. Bueno, la realidad es que hay un mecanismo para lucrar con esto muy fuerte. Eso es una parte o una rama de la investigación que se está llevando a cabo, de dónde iba a parar esta plata, quién la recibía. Por otro lado, están esos mecanismos extorsivos que se han probado muchos de ahora con escuchas telefónicas, de qué manera someten a la gente, que todos sabemos que esto pasa, todos hablamos permanentemente, pero bueno, hoy hay una línea investigativa y probatoria en la justicia muy fuerte, que ya basta esto de que no, por una cuestión política, una persecución, más de que da la respuesta que hay que dar en la justicia con este tema, ¿sí? Porque acá hay líneas investigativas muy fuertes, inclusive hay un organigrama de cómo es en forma piramidal la organización esta, cómo de un referente individual, cómo se va armando, cómo son las cuadrillas que trabajan en este tipo de situación, y a la gente que no va, la someten, le quitan los planes. Todos sabemos que esto pasa, pero todos sabemos que esto pasa a niveles de conversaciones, de confitería, leer cosas. La realidad es que hay una línea investigativa. Y después está lo de Marijuán, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Marijuán ha pedido ahora que den de baja 2.954 planes que cobran PUAM, digamos, esta prestación universal, ¿sí?, de adultos mayores, porque son gente que cobra estos PUAM, pero no viven en la Argentina. Está comprobado que viven fuera del país, que es un requisito fundamental para cobrar esta asistencia social. Bueno, pidió que den de baja 2.954. Es el mismo Guillermo Marijuán, para que recordemos un poco y no mezclemos las cosas, que había pedido dar de baja a más de 100.000 potenciar trabajo. No sé si ustedes se acuerdan, que había detectado gente que viajó al uso de tarjeta de crédito, o sea, irregularidades en esto, que eran empleados públicos, había de todo en el medio. Bueno, todo esto está pasando con la ayuda social. Cuando uno dice lucran con los pobres y son, o sea, la peor de todos los delitos, porque es hacer plata con el hambre de la gente, bueno, esto es lo que se hablaba y es lo que en la justicia empieza a avanzar fuertemente, ¿sí? Tiene que ver con lo mismo, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso, un poco lo que está pasando también con el cumplimiento del gobierno nacional con los comedores que administran en las provincias, en los municipios, porque hay serios problemas de esto. Si usted agarra hoy, por ejemplo, el diario La Gaceta, va a ver que hay un reclamo específico que hace el área de desarrollo social del gobierno tucumano de más de 8.500 millones de pesos de plata que no está llegando. Esto está sucediendo, esto está pasando también, porque esta es la otra cara de la moneda, ¿sí? Está pasando, por ejemplo, el gobierno de Jujuy reclama lo mismo, desde el mes de noviembre el monto que llega para los comedores escolares es el mismo, o sea, con una inflación del 100% es el mismo monto, pero todos sabemos también que a la luz de la situación social se ha incrementado la gente que va a los comedores, lo sabemos, lo escuchábamos de la propia iglesia, ¿no es cierto?, que hoy tienen que dar una mayor contención, pero la plata que está llegando para asistir a los comedores en las provincias es la misma de antes, y encima hay atraso muy fuerte. Tucumán denuncia que diciembre, enero, febrero y marzo la plata no llegó. Entonces, también hay que ver este tema, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Son situaciones distintas que también se están dando. Ley de base y reforma impositiva, bueno, esto va a seguir hoy el tratamiento. Hoy ya es un hecho que el gobierno está negociando directamente
para que se apruebe en general, digamos, y qué es lo que directamente va a pasar a la Cámara de Diputados. O sea, el Gobierno Nacional ha resignado que no va a haber aprobación de ley ahora, no va a llegar al 25 de mayo con la ley, pero si se garantiza la aprobación en general y se pacta ahora qué es lo que vuelve a diputado, el tránsito en diputado puede ser rápido y para el gobierno también sería una satisfacción, ya que con algunas cuestiones acotadas tendría ley, ¿sí? Esto es lo que hoy se está trabajando y lo que hoy se está negociando con algunos sectores de la oposición dialoguista, con el cual se pretende tener esto cerrado. Me quiero quedar con una reflexión de lo que hemos visto ayer, porque creo que muchos hemos dicho esto, en esta columna usted me tiene que haber escuchado también, pero creo que quien ha tenido la oportunidad de decirlo y lo ha hecho es el senador por Jujuy, Ezequiel Atauche, que estuvo sentado al lado del titular de la CGT, ¿sí? Donde muy plácidamente Héctor Daer critica, ¿no es cierto?, al gobierno actual y que tuvo la oportunidad de preguntarle dónde tuvieron escondidos los últimos 4 años. Me parece que todos de alguna manera nos hemos sentido representados en esto, porque el único gobierno de que volvió la democracia hace más de 40 años que no ha tenido ni un paro es el de Alberto Fernández. Y está claro que debe ser, que es el peor gobierno que ha tenido la democracia argentina en los últimos 40 años, ¿sí? Porque ahora encima empiezan a aparecer los hechos de corrupción. A la inoperancia ahora le agregamos la corrupción, ¿sí? Pero me parece que la CGT estuvo muda durante 4 años y hoy tiene 2 paros, récord, digamos, en 5 meses. Entonces, creo que todos nos hemos sentido representados por el senador por Jujuy al decirle esto, terminó en una crítica y en una polémica, pero me parece que todos estamos de acuerdo con esto. Queremos plantear exactamente lo mismo. ¿Dónde estuvieron, muchachos? ¿Dónde estaban escondidos? Esta creo que es la palabra ideal que se ha usado. Colegio Argentino de Cardiólogos, que no es cardiólogos, sino que son los cardiólogos intervencionistas, ¿sí? No podrán colocar más stent ni realizar angioplastía, están diciendo. En las cuestiones que están dadas ahora con el incremento de costo, con los problemas que tienen con las obras sociales, con el falta de reconocimiento de honorarios, la realidad es que peligra esto, dice, con lo que han subido, ¿no es cierto?, los STEN y lo que han subido los instrumentales que se usan, no tienen ni siquiera financiamiento para renovar equipos. Bueno, han planteado una serie de cuestiones donde ponen en riesgo si se pueda. Es una intervención absolutamente necesaria que se hace muchísimo y debe ser la que salva más vida en la Argentina, ¿sí? Bueno, encendieron las luces de alarma, lo plantearon en el día de ayer, el tema está abierto a ver qué dicen las autoridades. Del choque de trenes, dicen ahora que unas semanas antes habían advertido de este tema. En una nota que fue presentada el día 3 de mayo habían pedido un incremento presupuestario del 66.5 para casualmente las tareas de mantenimiento y todo. Cuidado con esto porque estas situaciones también pueden cambiar, ¿no?, el hilo investigativo, si empiezan a ver que había advertencia. Yo me acuerdo que en la tragedia del 11, ¿sí?, el Pollo Sobrero, que era el titular, ¿no es cierto?, principal, gremialista de esto, había advertido en innumerable cantidad de oportunidades. Esto también lo eximía completamente de todo tipo de responsabilidad de lo que pasó con la tragedia de 11. Acá es al revés, acá a Maturano le achacan que no dijo nunca nada, digamos, ¿sí?, pero empiezan a aparecer este tipo de cuestiones, donde muchos dicen que Luis Caputo tiene esta característica, ¿no?, de sentarse arriba de la caja y ser duro para algunas cosas, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Lo que hablábamos recién de los comedores también tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, muchas cuestiones está pasando donde cuesta sacarle un peso a Caputo, se patean mucho las cosas para adelante. A ver, Fondo Especial del Tabaco. Pasa esto. El Fondo Especial del Tabaco se divide en dos, lo que se recauda, ¿de acuerdo?, se divide en 2 situaciones. El 80% viene directo a los productores, eso se está cumpliendo, la plata está llegando. Pero hay un 20% que administran los gobiernos, que tienen que ver con planes que presentan a través del Ministerio de la Producción y no está llegando absolutamente nada del año pasado. La deuda con Jujuy nada más son 2.400 millones de pesos, de plata absolutamente necesaria para una producción que está hoy en una etapa absolutamente clave, ¿no es cierto?, para arrancar, empezar a programar cuánto almácigo se va a hacer, qué es lo que va a pasar, y la realidad indica que hay una deuda cuantiosa. O sea, muchas cosas se están pateando. Hay una mala costumbre de parte del gobierno de frenar este tipo de cosas como parte del ajuste que se está haciendo y termina transformándose en un ajuste mentiroso, porque esto es una deuda corriente. O sea, que cuando hablan de licuadora y cuando hablan de las cosas que pasan, a ver,
aprobó el Fondo Monetario Internacional la 8ª revisión. Está bárbaro, ahora va a haber un desembolso de 800 millones de dólares que son para pagar nada más que los vencimientos que existen. Pero cuando Argentina pide plata adicional no hay. ¿Por qué? Porque ese ajuste está asignado por lo que estamos diciendo. O sea, hay muchas cuestiones que dicen este ajuste es sustentable y bueno, uno duda de la sustentabilidad por esto. Porque si es sustentable, porque no le pagamos la energía que debe cabeza a los prestadores, porque al Fondo Especial de Tabaco no le pagamos, porque la plata de los comedores de la provincia no llega, no es sustentable. O sea, estamos barriendo bajo la alfombra una serie de situaciones. Esto es un poco lo que quiero significar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esto y cuál es la realidad? ¿Dónde estamos planteados con este tema? Hoy, 4 de la tarde, se va a conocer la inflación del mes de abril, ¿sí? Dicen todos que va a estar en el orden del 8% y dicen todos también que la primera semana de mayo, que ya se ha medido, anduvo en el orden del 1.6. Esto es una buena noticia porque mayo, o en cualquier mes siempre al principio es como tiene el impacto inflacionario más grande. A su vez, un mes donde han pateado algunas subas de ciertos servicios que no van a llegar, esto puede ayudar también. La idea del gobierno es que en mayo cerrar entre un 5 y un 6% para tratar de dar una imagen clara de consolidación de esto. Yo creo, y esto ya es una cuestión absolutamente personal, ¿sí? Pero a mí lo que me ha tocado vivir, y lo dejo como una inquietud para ustedes, digamos, los que van a los supermercados, los que hacen las compras, los que tienen este tipo de conceptos, me parece que estamos empezando a sentir un freno en el aspecto inflacionario. ¿Sí? Lo que pasa es que este freno que nos sentimos en el aspecto inflacionario, la realidad es que los empresarios también están sintiendo un freno ya demasiado grande en la actividad económica. Todos esperaban ver y decir, bueno, pero ¿cuándo se rebota de esto? ¿Cuándo se sale de esta situación? Porque si no, no es sostenible en el tiempo. Ya empezaron suspensiones, despidos, o sea, es muy difícil sostener este tema. Hay algunos números que dan, a ver, la consultora EcoGo publica números de hoy, donde dice que están empezando a aparecer cuadros que son muy preocupantes para la economía. Contracciones del 70% en la obra pública, del 40% en la obra privada también, que se está paralizando, producto de los problemas que tienen los titulares. El consumo también ha caído en materia de productos electrónicos un 40%, textil un 30%, en consumos masivos la caída es entre el 8 y el 12%, ¿sí? De acuerdo a algunos rubros, la línea blanca cayó un 45%, esto empezó a generar despidos y suspensiones, por eso hay mucha preocupación en esto, porque la consolidación en sí, o sea, si se consolida la recesión también, por más que la inflación baje, es difícil empezar, que la gente sienta que está saliendo, porque esto necesita un rebote, necesita que la economía empiece a crecer y no se ven signos de crecimiento de la economía, forma parte de lo que los industriales, los empresarios están marcando, ¿no? La preocupación que viene por este tema. Apareció el día de ayer el Banco Macro con créditos hipotecarios. Se suma también. ¿Sí? Se suma Galicia también, dicen hoy, pero el Macro aparece con algo distinto también porque no le pone monto. El monto está de acuerdo a los ingresos que tenga la gente y al proyecto que tenga. Le pone un valor 75% de lo que se pretende construir o comprar, pero no le pone monto. Aparece con características distintas, crédito a 20 años. Todos los bancos están empezando a aparecer, ¿sí? Yo creo que va a haber ya una línea de crédito hipotecario importante, lo cual es una buena señal, porque quiere decir que el sector, este sector tan impulsivo como el bancario, está confiando en que va a ser duradero este tema de la estabilidad inflacionaria. Hasta acá el único que apareció con esta cuota que tiene un techo es el Banco Nación, digamos, pero bueno, están empezando a aparecer esto y a consolidarse. Me parece que es una buena noticia a nivel país, digamos, lo que está pasando. Vamos a ver de qué manera, ¿no es cierto?, se consolida. En el tema seguros, a ver, Alberto Fernández con el decreto 823 del 2021 mandó a todo el mundo a Banco Nación Seguro. De ahí cargaron en operatividad la aparición de un broker, de un intermediario. Nunca se entendió. De estos intermediarios que existen como 140, solamente 5 de esos se llevaron el 80%, 80.26 para ser, no, 80.56 para ser mucho más claro, digamos, de todos los seguros. Hay 45 contratos que están en revisión y uno de ellos es el de Héctor Martínez Sosa.
el esposo de la secretaria privada, ¿sí?, de Alberto Fernández, que se lo ve abrazado en varias fotos y que aparece y que no puede negar que tiene una relación muy, muy estrecha. De hecho, era el único, el que le prestó plata. En la declaración jurada de Alberto Fernández reconoce deberle plata a este personaje. Este personaje es el que más contratos ganó, digamos. Están todos hoy en revisión, digamos, ¿no? Tiene un solo contrato con los corredores viales, por ejemplo, que cobró $7 millones anuales de comisión, ¿sí?, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Hoy cada vez se complica esto. Alberto Fernández ya tuvo que designar juez, abogado, trató de impugnar, ¿no es cierto?, de rechazar al juez que de la causa, ya le dijo que no, que se hace cargo, que es el juez Ercolini, así que, bueno, esto sigue avanzando. Y la última cortita, jueves y viernes, paritarias provinciales en la provincia, con toda la expectativa de esto, ¿no?, a la luz de los problemas vigentes, de las situaciones que vive en la provincia, pero de la necesidad de la gente también de tener una recomposición de su salario. Entre el jueves y viernes van a ser atendidos todos los gremios, encabezando, ¿no es cierto?, las reuniones, como siempre se hace, con los gremios educativos. Van a ser días importantes. Va a ser un día, forma parte, digamos, de la expectativa que tenemos para esta semana. Martes de Sin Límite, Alberto. Martes Sin Límite. Horas. Vamos a hablar un poquitito de tarifas y de la situación energética. Nos va a visitar el escribano Mario Pizarro, digamos, secretario de Energía de la provincia. Vamos a hablar con él de esto. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Nos vemos, gracias. Activa tu día. Arriba Jujuy.